Buenos días, muchas bendiciones. Bienvenido otra vez a nuestro canal, Revelación y Café. Amén. Conmigo me acompaña mi amigo. Saludos, Steven Miller Mercado por aquí, ya que mi mamá me regañó porque estaba diciendo solamente el apellido de mi papá y fui regañado, así que Steven Miller Mercado, Dios les bendiga. Saludos a tu mamá también, muchas bendiciones. ¿Cómo te encuentras, Steven? Bueno, me encuentro bien contento, alegre, una porque estamos aquí de pie. Amén, amén. Y otra es porque el tema que vamos a traer en el día de hoy es un tema muy edificante donde tanto yo como tú sé que aprendimos Amén. un montón. Y el tema de hoy está la cultura, la tradición y la costumbre por encima de Dios. ¿Qué tú crees de eso? Es una buena pregunta. ¿Está la cultura, la tradición y la costumbre por encima de Dios? Yo pienso que no, mano. Pienso que no. Pienso que hay muchas verdades bíblicas que el Señor en su palabra nos enseña, donde muchas veces el pueblo de Israel falló. Se mezcló con muchas cosas, ¿verdad? Que no debió. Y eso nos enseña también a nosotros en el día a día, ¿verdad? Cosas que muchas veces no tienen que ver nada con ocultismo ni nada. A veces son cosas del mismo mundo. A ver, cosas que realmente no te edifican, que no te suman de nada en la vida y que pueden traer simplemente hasta pensamientos negativos, pensamientos hasta de menosprecio. A veces pasa hasta con la misma música. A veces si tú te mezclas con la música del mundo y comienzas a escuchar música que realmente no te vaya a edificar, vas a comenzar a hablar a tu vida y a identificarte con estas músicas que provocan y estimulan más una emoción negativa, una depresión, un menosprecio, te hacen recordar cosas de un pasado. Y aquí, perdona que te interrumpa, quiero aportar algo, y es que no nos damos cuenta y es posible que en nuestro subconsciente esa letra trabaje. Porque se los digo porque que despierta cosas que a veces ni nos acordábamos. Y sucede que yo, ¿verdad? Escucho mucho música, música cristiana, ¿verdad? Y podcast y cositas así. Pero a veces yo me levanto con esa adoración que había escuchado el día antes. A veces me levanto con esa canción que puse en el carro, que estaba alabando el Señor. Y es como, yo le digo, como una autoayuda. Que así sea lo que veamos y lo que escuchemos, que sea para la gloria y la honra del Señor. Eso es amén. Y antes de que siga, quiero, ¿verdad? Para las personas que se pregunten, ¿qué queremos decir con la cultura, la tradición y las costumbres? Pues básicamente eso es la transmisión de costumbres, valores, ritos o creencias de generación en generación. Sí, quiero comenzar, ¿verdad? Hablando de que por años hemos visto a la luz de su palabra cómo Dios envió advertencias a Israel, cómo envió muchas señales de no imitar o contagiarse de cierta manera con la cultura o las costumbres de las naciones vecinas. Por ejemplo, Israel por adoptar a imitar la cultura egipcia, cuando estábamos en Éxodo, en el libro del Éxodo, cuando ellos estaban en Egipto, ellos empezaron a imitar costumbres y culturas a un Dios protegiéndolos en el desierto, a un Dios enviándole maná, a un Dios abriendo los mares, a un Dios viéndole columna de nube, columna de fuego. Todavía ellos seguían deseando cosas de Egipto. Wow. La cultura egipcia, como el becerro de oro, eso provocó un juicio divino. Tenían una promesa, pero no la disfrutaron, porque por causa de su idolatría no entraron a la tierra prometida. Y qué lamentable poder escuchar esto. Tengo una promesa, tengo una palabra, pero no se cumplió por yo no hacer caso. No se cumplió por simplemente yo haber rechazado esa instrucción que el Padre una vez me entregó. No se cumplió y pude ver la tierra prometida, pude ver el cumplimiento, pude ver cómo Dios iba a cumplir esto en mi vida, pero por yo haber fallado, por yo haber dado la espalda a la instrucción de Dios, no pude verlo manifestado en mi vida.
Y qué lamentable tú poder, yo me imagino, ¿verdad? Topográficamente, vamos a hablarlo de esta manera, estoy viendo la tierra prometida, estoy viendo la tierra de conquista, la tierra que Dios me dijo que me prometió que iba a fluir leche y miel, que iba abundancia, había prosperidad, había de todo. Los frutos, según habla de Canaán, los frutos eran inmensos. No tenía por qué sacrificarme tanto, no iba a ser esclavo de nada ni de nadie. Tan sin embargo, no se me dio la oportunidad de que eso se me cumpliera porque yo seguí con costumbres de cuando estaba con el faraón. Y me es poderoso saber y me edifica mucho y me enseña mucho porque muchas veces, ¿verdad? Dios nos pudo haber sacado de nuestro Egipto. Dios nos pudo haber sacado del pasado. Pero aún nosotros, estando en el desierto, que nos lleva a una enseñanza de dependencia de Dios, nosotros seguimos anhelando los ajos y las cebollas que cultivamos en Egipto. Nos acostumbramos a esa cultura de ser esclavos del pecado. ¿Sabes? Ellos estaban siendo esclavizados por el faraón y nosotros aún Dios llevándonos al desierto y metiéndose Dios entonces a la cocina. Allá arriba desde el cielo se metió a la cocina y nos dejó caer el maná. Pero nosotros aquí en la tierra nos quejábamos. Nosotros aquí en la tierra decíamos, pero este maná no sabe a nada. No tiene sabor. No sacia mi carne. Entonces, pensamos que aún estando en esa tierra de libertad, en el desierto, no teniendo dirección a dónde caminar, no saber qué paso dar en la vida, pero saber que Dios es el que está dirigiendo tus pasos, que la palabra dice, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera en mi camino. Amén. Y no importa los caminos de tinieblas, los caminos oscuros, donde Dios muchas veces en temporadas te pueda poner, no debemos de seguir anhelando las cosas que nos refugiábamos en el pasado. Porque me imagino, ¿verdad? El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, ellos sembraban los ajos, la cebolla. Y qué mejor, por ejemplo, este palo de pana. Tienes ese palo de pana ahí, ponle que tú lo hayas sembrado. Y qué orgullo y qué satisfacción propia te puede dar a ti, tú meterte a la cocina y hacer unos tostoncitos de pan y decirle, es rico, sabe esto. Pero yo recuerdo cuando yo sembré esa semilla ahí. Yo recuerdo cuando fui yo el que sembré ese palito ahí. Eso fue producto de mis manos. Me habla de hacer mi propia voluntad. De fluir solamente en mi sabiduría. Pero entonces, Dios te está llevando a una temporada donde tú no tienes que hacer nada. Donde Dios te va a llevar al límite, donde no tenga nada en tu fuerza, donde no tenga nada en tu voluntad, donde esté y te lleve al límite. Para que solamente dependas de Él. Ya no voy a estar comiendo ajo y cebolla, pero tampoco lo voy a extrañar porque lo que viene del Padre es mejor. Amén. El maná quizás no me pueda saber a nada. La voluntad de Dios posiblemente no me da ninguna dirección en estos momentos. Posiblemente la voluntad de Dios en estos momentos no me sabe a nada. Pero me da libertad. No estoy siendo esclavo del pecado. Sigo. Fue entregado a manos de sus enemigos. Traería la misma degradación moral de la que Dios los había rescatado. La cultura de Egipto era la autosuficiencia, los ajos, la cebolla, comer del mismo fruto que ellos mismos sembraban. Ahora, la cultura del reino es dependencia de Dios y lo que estaban comiendo era maná. Amén, amén. Segunda de Reyes, capítulo 17, también te quiero hablar, ¿verdad? De esta otra historia donde habla de esto de la cultura. Dios envió la derrota al pueblo de Israel. Y nada más con yo mencionar esto a mí me choca porque en muchas partes de la Biblia me habla de que Israel era la niña de sus ojos. Pero leer esta parte a mí me chocó mucho. Dios envió la derrota. Dios permitió la derrota al pueblo de Israel. Dios envió la derrota a esa niña de sus ojos. A ese pueblo que tanto protegió. A ese pueblo que tanto cuidó. Pero mira, Dios envió la derrota al pueblo de Israel por su pecado y su idolatría. De mezclar su fe con costumbres y culturas paganas de las naciones vecinas.
Olvidaron que Dios les había rescatado de la esclavitud de Egipto y comenzaron a adorar a dioses ajenos de otras naciones. Construyeron los altares de Baal, rindieron culto a los astros del cielo. Prácticas de Jeroboam. ¿Cuáles eran esas prácticas? Los becerros de oro. Incluso hicieron pasar a sus hijos por el fuego haciendo sacrificios paganos. O sea, tú te puedes imaginar esto, que el pueblo de Israel, después que experimentó que Dios abrió los mares, los guió por columna de nube, columna de fuego, los envió los bendijo con el maná y con tantas cosas. Porque estamos hablando del Éxodo, ahora estamos hablando de Segunda de Reyes. De aquí para allá ha pasado miles de cosas donde Dios los pudo haber protegido tantas veces. Ahora vemos que este mismo pueblo se está mezclando con la idolatría y con los dioses ajenos. Y uno de los sacrificios es coger sus hijos y hacerlos pasar por el fuego. Y qué fuerte poder escuchar esto. ¿Sabes? Cómo las prácticas nos llevan a la ignorancia, ¿verdad? De pensarle, vamos a pasar, ¿en qué me bendice eso? Haciendo este tipo de sacrificios. Y vemos, ¿verdad? En el Islam y en muchas naciones bien lejanas donde vemos sacrificios que son como los profetas de Baal. ¿Sabes? Que se abren la piel con cuchillas y con cosas que realmente eso para mí, ¿verdad? No tiene sentido. No tiene sentido. Y me imagino, ¿verdad? Ellos pasando a sus hijos por el fuego, haciendo sacrificios paganos. Ese dolor que los niños pudieron haber sentido. Dios le envió constantes advertencias a través de sus profetas para que se arrepintieran. Pero el pueblo endureció su corazón y rechazó a Dios. Y como resultado de todo esto, Dios quitó su protección y permitió que Asiria destruyera a Samaria y se llevaba al pueblo cautivo. También tengo un poquito aquí de Abraham. Cuando Dios le habla y llama a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Este versículo siempre me llamó la atención, pero lo pude, ¿verdad? Buscando información, pude separarlo. Este mismo versículo, separarlo en tres partes. Dice: sal de tu tierra. Y dice, cuando significa salir de la identidad social, nacional, la seguridad económica de Ur. O sea, Abraham no estaba mal. Abraham estaba siendo bendecido. Cómodo. Estaba cómodo. Estaba relax. Todo el mundo en su nación la conocía. Y Dios le está dando de la noche a la mañana cuando llama a Abraham. Dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Lo saca prácticamente, somos puertorriqueños. Y Dios te llama que vayas a Bolivia, donde nadie te conoce. O sea, aquí te conocen en el barrio, te conoce todo el mundo. Y quizás a ti te conocen más pueblo que a mí. Pero Dios te está llamando a que salgas de tu tierra, de la comodidad, del mundo social donde todo el mundo te conoce. De la cultura, de las costumbres. De tu parentela, abandonar la protección social y el sistema de valores de la comunidad. Te dice: sal de la casa de tu padre. Dice que es romper con la costumbre y la cultura de la religión, idólatra, familiar y herencia de autosuficiencia. Ahí vamos otra vez a lo que hablamos al principio de la autosuficiencia, de cuando Israel se manejaba más en su voluntad, de poder crecer más en su propio orgullo, en su propia sabiduría, en su propia prudencia, de confiar más en su voluntad que en la misma de Dios. Dios llevó a Abraham a una dependencia total. Amén. Que esa es la misma dependencia que Dios nos quiere llevar a nosotros, no confiando en la cultura terrenal, sino en la cultura del reino. ¿Por qué? Dios llevó a Abraham a una dependencia total, tanto social, financiera y mental. Debemos recordar que no somos, de que somos extranjeros en la tierra, pero del cielo somos ciudadanos del reino de Dios. Amén. O sea, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Mientras estamos en este mundo, no debemos de seguir ninguna cultura terrenal. Nosotros no debemos, posiblemente en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, ¿verdad?
hace miles de años atrás, Israel seguía culturas, como ya explicaba, adorando a otros dioses ajenos. Y tuvo resultados nefastos, lamentablemente. Pero, ¿qué hoy podemos llevarnos y qué hoy podemos aprender de esto? Lo que dice Éxodo 23:2. No sigas a la mayoría para hacer el mal. No vaya tras la corriente del grupo. Y Jeremías capítulo 15-19 dice, ellos que se conviertan a ti y no tú a ellos. O sea, si tú estás en este mundo, pero no eres de este mundo, eres del reino de Dios. Amén. La cultura del reino de Dios es mejor. La cultura del reino de Dios es la que nos edifica, la que nos restaura, la que nos redime, la que nos transforma. Entonces, debemos de seguir no lo que nos trae este mundo, por más bonito que se vea, por más que para ti en tu carne te edifique. Muchas veces hay cosas que nos pueden traer confusiones en nuestra fe. Y sé que tienes muchas cosas allá para dar, papi, porque tienes esa libreta cargada. Tengo 2 o 3 cositas ahí. Pero en verdad no debemos de que si tienes un familiar, ¿verdad?, que le sirve a algún tipo de religión pagana, que ellos no se conviertan a ti, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Que porque sea un amor familiar y fraternal que tú tengas con esa persona, tú no tengas que mezclar tu fe con esas culturas y con esas otras cosas, por más que sea un obsequio, por más que te den un amuleto. Mira, rompe con eso. Eso Dios no lo quiere en tu vida, ¿sabes? Y como lo hablamos en el podcast de los amuletos y supersticiones, Tiene que ver mucho. tiene que ver mucho, va muy de la mano, ¿sabes? Si ahora mismo, ¿verdad? Cosa que no existe, esto es un ejemplo que no existe. Si yo tengo una abuelita que trabaja con hechicería o lo que sea, Magia blanca. Mira, hijo, toma para que te cuiden los indios o lo que sea. No por amor yo tengo que aceptar esto y ponérmelo y andar por ahí y creer en esto o adorar cualquier tipo de imagen, de ídolo, por amor, porque pues me lo regaló mi abuelita y esto. Tú no sabes las maldiciones que eso puede atraer a tu casa, a tu familia, a tu salud, ¿sabes? Y Dios te lleva a esto, a no mezclar tu fe con los dioses paganos, con los dioses ajenos. ¿Qué tienes que decirme sobre esto, papi? Wow, hay tanta tela por cortar y quiero robarte 2 cositas que dijiste. Primero dijiste que no debemos seguir la mayoría. Éxodo 23:2. No sigas a la mayoría para hacer el mal. No vayas tras la corriente del grupo. Amén. Y entonces también más después hablamos de que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Y podemos entrar un poquito más a fondo en la historia de Daniel. En la historia de Daniel, cuando vamos al libro de Daniel empezando, el capítulo 1, básicamente voy a hacerle un pequeño resumen. Le doy la asignación a usted para que usted lea eso, muy edificante y cortito. Nos explica que Babilonia intentó cambiar a Daniel y a sus amigos. Y usted me preguntará, ¿qué le intentó cambiar? Básicamente le intentó cambiar las costumbres, sus creencias, lo que comían y a los dioses que ellos adoraban. Uh-huh. Ellos querían que David y sus amigos dejaran al Dios que da vida, al Dios de amor, por sus dioses paganos. Y entonces vemos la importancia, si usted se toma la tarea de leer, cuando Daniel en capítulo 1, versículo 8, dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Por qué? Y usted dirá, ¿pero por qué? Y es sencillo. Esas comidas, antes de dárselas a todos esos jóvenes que ellos ya querían educar para imponerles sus tradiciones y costumbres, esas comidas ya estaban, básicamente las estaban dando a sus dioses paganos. Ellos le adoraban a sus dioses, las consagraban. ¿Y qué más sabremos nosotros que harían con esa comida?
Y es bien importante la figura de nosotros pararnos en la brecha y ser ese pilar en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestras amistades. Pararnos en la brecha. Pararnos en la brecha y decir, no me importa lo que da el mundo, nosotros estamos aquí prestados. Aleluya. Nosotros somos imagen y semejanza del Padre. Por ende, no somos imagen y semejanza de la tierra, ni de lo que ofrece. Y es por eso que esto puede ser hasta otra posca, pero usted se preguntará, ¿qué es morir a mi criatura vieja? ¿Qué es eso, nacer de nuevo? Porque, ¿verdad? En lo terrenal, sabemos que eso es cuando nace un bebé, cuando sale de un vientre. De un vientre. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que tenemos que morir a nuestra vieja criatura y nacer de nuevo? Es simplemente... Nacemos de nuevo cada vez que renunciamos al pecado. Aleluya, lo explicaste mejor que yo. Básicamente es renunciar a esas costumbres, esas tradiciones, a lo terrenal y estar dispuesto a seguir el camino que Cristo ya nos dio en su palabra. Y así mismo hizo Daniel. Y vemos la importancia de eso porque ese simple hecho de Daniel de proponerse en su corazón no contaminarse ayudó a que sus 3 amigos no lo hicieran y siguieran su camino y no se contaminaran con la comida, el vino, las costumbres, las tradiciones y los dioses paganos que el mundo ofrecía. Yo me imagino, ya que estamos aquí en una mesa, yo me imagino a esa gente, ¿verdad? El rey Nabucodonosor ¿verdad? Con sus alicates ahí, sirvientes, y de repente dijo, mira, toma Daniel, esto es para ti, Ananías, y ¿cómo que se llama el otro? Misael. Y Misael, mira, esto es para ti. Y que los 13 mil hagan así como que, no papi, yo no voy a comerme esto. Yo sé a quién yo le sirvo. Yo sé dónde está puesta mi fe. Y cuántas veces el mundo te pone en esa mesa y te dice, mira, toma, te lo estoy poniendo el adulterio, te lo estoy poniendo aquí. No te vayas muy lejos, toma un trabajo federal. Que esto dicen que si tú tienes un trabajo federal estás hecho. Pero ese mismo trabajo te aparta de Dios. ¡Ah! Entonces, pero en las costumbres y las tradiciones, aquí en Puerto Rico, si tú consigues un trabajo federal, estás hecho. Bendito. Eso es lo que se enseña. Y hablaste de las comidas. Y vemos que quizás ellos estaban comiendo un manjar, camarones, los mejores pescados, los mejores panes, el mejor vino, con la uva, súper brutales. Pero Daniel y sus amigos prefirieron comer legumbres y agua. Eso tiene un significado, no sé ahora mismo, pero eso tiene un significado. Es que todo tiene un significado en la palabra del Señor, pero no fue fácil. Acuérdense de que ellos venían ¿verdad? De servir a Dios en donde ellos estaban, se le hacía fácil y cómodo. Pero ahora que ellos estaban, ¿verdad? En Babilonia, luchando con las comidas, con los vinos, con las creencias, ellos seguían prefiriendo a Dios por encima del mundo. Y a veces ponemos de excusa nuestras bendiciones para apartarnos de Dios. Mira qué cosa. Ponemos como excusa que tenemos que traer comida a la mesa, que tenemos que ser hombres proveedores, que tenemos que ser mujeres dispuestas al bienestar familiar o viceversa. Nos ponemos en nuestro corazón los títulos que necesitamos obtener para saciar nuestra carne y sentirnos bien por encima de Dios. Entonces, cuando viene la escasez, cuando viene ese pez gigante y nos traga, ahí nosotros nos acordamos del Dios que vive, del Dios que tiene misericordia. Y tú sabes lo más triste de esto, Edgar, es que Dios es tan misericordioso y tan amoroso que Él nos perdona y nos salva de ese pez gigante y nosotros volvemos y caemos en eso que nos apartó y se nos olvida cuán grande es Dios, como dice la canción. Aleluya. Y a veces nos cuestionamos por qué estamos en escasez, por qué la estamos pasando tan mal, por qué si vemos nuestra bendición tan cerca, como hablabas ahorita, se nos hace tan lejos. Y es por eso,
Y es por eso, porque Dios nos conoce antes de salir del vientre. Y sabe que lo que nosotros vemos como bendición nos va a llevar a la maldición. Así mismo es. Nos va a llevar a la maldición. Y estaba fluyendo y seguí por ahí para abajo. Pero a Daniel y a sus amigos le cambiaron el nombre. Una de las cosas que hizo Babilonia con ellos y los otros muchachos fue cambiarle el nombre, cambiarle todo. Y es bien interesante porque a Daniel le cambiaron el nombre a Belsasar. Y si vemos el significado de Belt, es un significado de un dios pagano de Babilonia. Y lo más interesante es que ese dios pagano básicamente era como el Zeus o el Júpiter de estas religiones, que básicamente es como que el dios primario de todas sus deidades. Y quisieron cambiarle al dios que vive por el dios del engaño. Y entonces si tú te vas a Belsasar, el significado significa así quiere el mundo. Perdóname, no. Significa él proteja su vida. Y me pareció muy curioso porque eso es lo que quiere el mundo y lo que quiere Satanás con cada uno de nosotros. Hacernos creer que nosotros somos los responsables de proteger nuestra vida. Hacernos creer que nuestra sabiduría y nuestra fuerza son suficientes para derrotar al enemigo. Y eso es lo que él quiere. Porque no sé si usted sabe, pero el diablo también puede bendecir. Y no todas las bendiciones son buenas. Ajá. Eso es lo que puede disfrazar ciertas oportunidades de empleo, ciertas cositas que pueden parecer a nuestros ojos bendiciones, pero cuando tenemos el discernimiento de poder saber, decir, espérate, esto realmente no viene de Dios. Así es. ¿Entiendes? Y en esa parte, ¿verdad? Quería abundar un poquito a lo que sigues ahí. En esa parte de Daniel, yo busqué una información y habla del sincretismo. Y esto yo nunca lo había escuchado. Ni yo tampoco. Te soy sincero. Ni en la iglesia, ni en los años que llevo en la iglesia. Dios no permitió el sincretismo. El sincretismo, ¿qué es? Mezclar tu fe con prácticas y creencias paganas del mundo. ¿Sabes? Dios prohíbe esta fusión de mezclar tu fe porque contamina la verdad bíblica y separa tu lealtad hacia la de Dios. Wow. Es fuerte. Y es chocante, mano, porque hoy por hoy el sincretismo se ve. ¿Sabes? Como nosotros muchas veces, ¿verdad? Los creyentes, los cristianos, los que le sirven, los que se congregan, los que tienen intimidad con Dios, por la cultura, hablemos de Puerto Rico, ¿sabes? Hoy en día, aquí en Puerto Rico, existen muchas cosas por cultura. La música urbana se ha convertido en cultura aquí en Puerto Rico. Tanto es así que ayer yo estaba en un centro comercial, hermano, y tenían una música que estaba hablando explícito y sexualmente, donde había niños, personas mayores. Eso? ¿Qué produce? Una autoprogramación en nuestra mente a no darnos cuenta, en caer en pecado, en abrir puertas, que el enemigo está loco por entrar a cada uno de nosotros. De alguna manera, por la mirada, por el oído, ¿sabes? De alguna manera, por lo que escuchamos, por las conversaciones, ¿sabes? Muchas veces, por ejemplo, iba a entonces llevarlo todo lo que es cultura que hemos hablado aquí al 2026. ¿Cómo lo podemos llevar al 2026? ¿Qué fiestas, ¿verdad? Por cultura se celebran aquí en Puerto Rico en el 2026? Que nosotros como creyentes muchas veces caemos en esto del sincretismo, mezclando nuestra fe con estas culturas paganas, con estas culturas. Mira, yo no te digo que en la noche de San Juan tú no puedas ir a la playa y que sea pecado. Vamos a hablar las cosas como son. No es pecado ir la noche de San Juan. Tú puedes participar y tú puedes comprarte una artesanía, un muñequito para el bebé, para el nene, ¿verdad? Un pincho de marlin. Maravilla. una buena piña colada para calor. Tú puedes participar de esto y mojarte en la playa y sumergirte y quedarte de camping también. Claro que sí, eso es buenísimo. Pero eso de tú venir, confundir tu propia fe, a meterte en el Crash Boy y tirarte de espalda a las 12 de la noche porque eso te quita las malas vibras. Vamos a hablar las cosas claras.
¿Sabes? Si tú confías en Papito Dios, si tú tienes tu fe y tú te congregas y tú crees en Dios y tú le sirves, ¿cómo tú vas a venir a creer en que la primera lluvia de mayo tienes que tirar 12 baldes de agua en tu casa para... No, y tú lo ves ya ensopado en la gasolinera jugando el Powerball porque tienes la buena suerte. Entonces, nos suena chistoso, mano, Sí, pero se ha convertido en cultura. Sí, es cultura. No, y se ve normal. Y por años, y se ve algo normal. Se ve como una tradición, como que eso nunca se va a dejar de hacer. Pero es que esas son las cosas que traen maldiciones a nuestra casa. Esas son las cosas que traen maldición a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestra salud. Las puertas que a veces le estamos abriendo al mismo infierno. Eso es otro tema que también se puede hablar, es el mundo espiritual, que lo tomamos tan por costumbre, tan normal, y no sabemos que... No, ustedes son un choque religioso. No son hombres los que estamos peleando, son principados. Ajá. Siempre lo decimos, potestades, almas forjadas. ¿Y cómo entra eso? Puertas que uno le abre. Y diste varios ejemplos. ¿Y qué más puede ser ejemplo? También tiene que ver con muchos amuletos y cosas. Uh-huh. Pero la misma magia blanca. Uh-huh. También, voy a poner un ejemplo. Hay personas que tienen un espejo, sea en su sala, en el cuarto, en el baño, donde sea, para que entonces si viene una persona con malas intenciones, le rebote. Entonces, a veces ponen hasta incienso en la entrada de la casa. Y todo. Entonces, yo he ido a muchas, ¿cómo se llama? Thrift shop. Uh-huh. Y tienen como una velita con un mantito, y eso es para la cobertura de la atmósfera y las malas vibras. Uh-huh. Y lo vemos normal por la cultura. Pero hermano, esto es sencillo. Uno no tiene que saber mucha matemática, ni ciencia, ni título, ni teología. Todo lo que tú cambies por la cobertura de Dios está mal. Aleluya. Mira que fácil, hermano. Si usted cambia un amuleto, sea lo que sea, por una cobertura de Dios, que si usted tiene ese amuleto porque le protege en el carro, porque lo protege de enfermedades o algo, ya usted está mal. Está cayendo en las costumbres y tradiciones de su familia, de su país. O de lo que vio en Facebook, quizás. O de lo que viste en Facebook. Y también podemos hablar de estas fiestas de Atillo. Uh-huh. La máscara. Muchas veces nosotros caemos, dice la palabra de Dios, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y aquí te estamos dando un conocimiento y para aquí, que tú no perezcas. Exacto. No es para que tú nos veas como religiosos, personas que, ¿verdad?, que se creen más que nadie. No, hermano. Es que hemos pasado por esto. No, y nosotros estamos llevando la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y entonces muchas veces caemos por ignorancia cuando vemos y escudriñamos lo que es. ¿Qué es lo que trae esas fiestas de las máscaras? ¿A qué se celebra esos bailes y esa vestimenta? Hay que ir a la originalidad. Y cuando tú vienes a ver, eso tiene que ver mucho con adoraciones a deidades que no son de Dios. Al único que usted tiene que adorar es a Dios. Uh-huh. Si usted adora a otra persona, ya usted está erróneo. Y no porque tenga la verdad absoluta, él lo dice la palabra de Dios. Dios es un hombre celoso, lo hablamos uh-huh. en unos podcasts pasados. Dios no quiere compartir su gloria. Y usted no puede estar con imágenes, usted no puede estar en festivales uh-huh. que se prestan para adorar a otras religiones. No, y la Biblia dice, ¿verdad? También que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí está. Y muchas veces, como el pueblo de Israel, idolatraba cosas ajenas, dioses ajenos, costumbres y culturas ajenas de Egipto, de Asiria, de muchas cosas. Y Dios le trajo la derrota. Dios le envió una derrota fulminante. ¿Sabes? Y cómo nosotros podemos tener derrotas por consecuencia de nuestras propias decisiones. ¿Me entiendes? Entonces, te pregunto, ¿qué cosas nosotros podemos convertir en ídolos hoy por hoy? ¿Qué es un ídolo? Priorizar a Dios, priorizar a cosas más que a Dios. Exacto. Muchas veces dependemos de esto. Esto es algo, el teléfono. Si el teléfono se nos daña, muchas veces sentimos que perdemos la vida. Uh-huh. ¿Ah?
Y a veces priorizamos más el internet, el Google, que la palabra de Dios. A veces priorizamos más las relaciones, las amistades, antes que orarle a Papito Dios. Buscamos el consejo más en el hombre que en la misma palabra. Y creamos, sin darnos de cuenta, creamos ídolos, ¿sabes? Y hacemos como el pueblo de Israel. Comenzamos a creer y a depender de dioses ajenos, de culturas, de costumbres, de relaciones, de diferentes cosas, antes que depender de la presencia de Dios, antes que depender de los dones y talentos que el Padre nos pudo haber entregado. Amén. Zumba. No, y en verdad, nosotros no pretendemos decir que todas las tradiciones son malas, tú sabes. Pero lo que te queremos enseñar y lo que hemos aprendido es que ninguna tradición puede ser reemplazable para la autoridad de Dios. No podemos poner ninguna tradición por encima de lo que Dios establece. Entonces, si nos vamos a la Biblia, y usted dirá, no, pero es que eso no es malo, Dios conoce mi corazón, tengo mucho cuidado con eso. Yo no lo hago con mal, es que yo lo hago por respeto, fue que X o Y familiar falleció y él me dio eso, y yo por respeto lo tengo o lo aprecio. Tenga mucho cuidado, porque si vamos entonces a Apocalipsis, que mucha gente le tiene terror a leer el Apocalipsis, y yo le digo algo, hermano, nosotros como cristianos no nos puede dar miedo a eso. Al contrario, nos tenemos que regocijar porque viene la venida del Señor y nos vamos a comer. No podemos huir de Apocalipsis porque nosotros vivimos para el Señor, y el infierno no está hecho para sus hijos. El infierno está hecho para las personas que decidan estar apartadas del Señor, y como Él es un caballero, Él dice, ok, aquí en este mundo que estás prestado, tú decidiste vivir en una vida alejado de mí, pues nada, ten una eternidad como así quisiste. Y es fuerte, hermano. Pero aquí dice en Apocalipsis 3:16, dice, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aleluya. Y ahí es que uno dice, hablabas de estar mezclando, ¿verdad? La fe de uno, ¿verdad? Con el Dios que vive, con lo cultural, y hacer, como yo digo, un buen puertorriqueño, un frappé gris. Y hermano, no podemos ser así, porque la misma palabra dice que Dios nos vomitará. Y seguir los caminos del Señor no es tan difícil. Lo difícil es aceptar que nosotros estamos literalmente por la gracia del Señor con vida, mediante el sacrificio de su Hijo unigénito, que murió en la cruz y resucitó el tercer día. Yo esto lo veo, ¿verdad? Y quiero hacer esta pequeña metáfora. Zumba. El café. Aleluya, vamos. Es un café. El café, a mí por lo menos no me gusta frío. Hay gente que se lo toma frío. A mí me gusta frío y caliente y de todo. Pero tibio, ¿tú te lo bebes? No. Y nosotros muchas veces con nuestra fe, tenemos nuestra fe. Zumba. Y en vez de echarle azúcar al café, le echamos sal. Y después nos quejamos de que sabe malo. Entonces, ¿cómo queremos? O sea, es algo tan loco porque mezclamos nuestra cultura debe ser del reino, no terrenal. Entonces, en vez de echarle azúcar al café, le echamos sal. Aunque las dos cosas se parecen, pero no las dos cosas tienen la misma función. Uno le da dulce, otro le da sal. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Entonces, el café no está hecho para la sal. El café está hecho para el azúcar. Tú estás hecho para servirle a un Dios vivo. Amén. No para que te vengas a mezclar con las cosas del mundo. El arroz no se le echa azúcar, se le echa sal. Para cada cosa tiene su función, ¿verdad? Así es. Y qué gufiado esto. Papito Dios, gracias. Amén. No, y estaba hablando ahorita, ¿verdad? De que es costumbre y tradición decir Dios conoce mi corazón. No congregarse, es costumbre y tradición muchas veces en nuestra familia el no leer la palabra del Señor. Es costumbre y tradición el hablar palabras obscenas como algo normal. Y voy a traer Mateo 5:16, que dice así: así alumbre nuestra luz delante de los hombres. Voy a leer esta parte otra vez para que usted
pueda escudriñar esta palabra. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y qué tiene que ver esto con que Dios conoce nuestro corazón? Dios no nos hizo para Él saber que nosotros somos buenos bajo nuestro conocimiento y así, y ya. Él nos hizo para que nosotros traigamos la gloria del Padre aquí en la tierra. Aleluya. Para que nosotros seamos salvos. Porque ya nosotros no nacimos ya con el pecado. Entonces nosotros no podemos pretender que por costumbre y tradición Dios conoce mi corazón y quedarnos ahí y seguir haciendo nuestra vida cotidiana. Si Dios nos llama a hacer luz delante de los hombres. Él te ama tal y como tú estás, pero Él quiere que tú cambies tu vida y que te dejes guiar por Él para que seas restaurado en una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, las costumbres, las culturas, los amuletos, todo aquello que te paralizaba en este mundo, pasó. Y aquí todas son hechas nuevas. Hechas nuevas. Amén. Y eso estamos llamados, hermano, a predicar el evangelio en todas las naciones. ¿Y cómo no lo predicas? Eso no es que tú te tienes que parar en un altar, hacer eventos evangelísticos. Con tu vida. Tu vida, tu ejemplo. ¿Cómo puedes empezar? En tu casa, con tu familia, Amén. con los que te rodean, con tus amigos. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. Vas a ver que vas a sentir una paz que sobreabunda en ti. Ese es el Espíritu Santo, rebosando tu copa. Aleluya. Amén. Y eso es lo que queremos. No poner por encima la cultura, las costumbres y las tradiciones. Por encima de nuestro llamado, a lo que estamos llamados a hacer. Bajo lo que dice el Padre. ¿Y tienes algo más que decir? No, estamos bien. Yo quiero cerrar con este versículo. Yo siempre traigo versículos, pero es que me gusta. Dice Romanos 14:8. Dice: si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Repítelo otra vez. ¿Te gustó? Sí, Lo sé. me gustó. Dice: si vivimos es para honrar al Señor. Aleluya. Y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. ¿Y cómo nosotros morimos estando en vida? A nuestra vieja criatura. Renunciando a Aleluya. nuestra carne. Como le dijo, fue a Moisés que le dijo, deja tu tierrita parentela. Y así mismo Dios nos dice en este día que tú estás viendo este podcast. Y creo que hay un versículo también, Romanos 12:2, si no me equivoco, creo que está ahí. Lo tengo, lo voy a leer. Mira, lo tienes, Sí, aleluya. lo tengo. Es que como hemos fluido tanto, no he hablado de las cosas que tengo. No conforméis a este siglo, Aleluya, sino ¿dónde transformado en el espíritu de vuestro entendimiento. dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Hermano, Dios está hablando en este momento. Siento la presencia del Señor. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual como es agradable, Perfecto. perfecta, buena. Hermano, miren si la voluntad del Señor es tan agradable y perfecta que yo puedo tener problemas financieros, problemas, cualquier cosa, lo que sea. Pero hermano, yo puedo ser testigo, y yo sé que mi hermano Edgar también. Cuando yo leí esto, yo sentí paz en mi corazón, yo siento regocijo en mi espíritu. Y es porque la voluntad del Señor es agradable y perfecta, y nada mejor que vivir una vida conforme al corazón Aleluya. que Dios quiere que tengamos. Igual y semejanza al Padre. Aleluya. Comparte este podcast, este episodio. Espero que haya sido de mucha bendición, ¿verdad? Sea donde quiera que estés, en el tapón, en el trabajo, estés limpiando tu casa, compártelo con un familiar, con tu hijo, con tu hija, con tu padre, con un vecino, con aquel que inconverso, con aquel que tú entiendes que está imitando una cultura que no debe, con aquel creyente que se está dejando influenciar por las cosas de este mundo. Compártelo con todo aquel que tú entiendes que va a ser de mucha bendición. Amén. Espero que sea de mucha edificación para tu vida, para tu casa, y que de aquí te puedas llevar una buena semilla que en su tiempo sabemos que va a germinar al 30, al 60 y al 100 por uno.
Amén. Nadie Así hablará que- igual, nadie vivirá igual, nadie será igual después de aquí. Así que muchas bendiciones. Otro día más. Así que síguenos, comenta, danos tu opinión, danos tu like. Suscríbete a nuestro canal Revelación y Café.